Es sabido que para la concertación el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno no da respuesta concreta a las crecientes demandas de la ciudadanía porque solo apunta, a juicio de algunos, a financiar el mejoramiento de la educación. Enmarcado en este tema, la Corporación Proyecta América, presidida por Ricardo Lagos Weber, realizó un taller de análisis de la reforma tributaria que buscaba debatir y aportar a la ley presentada por el Ejecutivo. Queremos conocer parte de estas conclusiones y nos acompaña acá en el estudio de CNN Chile el economista Enrique París. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Enrique, bueno, obviamente se han hecho varias opiniones, se han generado contraposiciones respecto a lo que planteó el gobierno, pero acá ustedes en este taller elaboraron propuestas concretas respecto a lo que se había presentado en ese proyecto. A juicio de ustedes, ¿qué elementos deberían sumarse a lo general que planteó el gobierno respecto a la reforma tributaria? Si uno tuviera que ir a lo principal, lo que le falta a la iniciativa del gobierno dice relación con el impuesto a la renta, y diríamos que en dos aspectos principales. Por una parte, el hecho de que no se modifica la base sobre la cual se calcula el impuesto a la renta. En Proyecta América, en estos talleres que hemos realizado, a partir del trabajo que realizó un conjunto de economistas de la oposición, y se dieron a conocer hace unas semanas atrás sus resultados, muestran que modificando la base sobre la cual se calcula el impuesto a la renta y que los impuestos o las rentas relacionadas con el capital paguen de la misma manera que las rentas generadas por el trabajo, obtendríamos una gran recaudación de recursos muy superior a lo que está anunciado en la iniciativa del gobierno. Y por otro lado, generando también algunas rebajas significativas de impuestos para aquellas personas que reciben ingresos más bajos, a diferencia de lo que está ocurriendo con la iniciativa del gobierno, que incluye rebajas de impuestos a las rentas más bajas, que tributan, que no son las rentas más bajas del país, pero que también considera rebajas a las rentas más altas del país. Y eso nos parece preocupante desde el punto de vista de la equidad y de lo que han sido los conflictos sociales y políticos de los últimos 2 años, en relación a los altos niveles de desigualdad que tiene nuestra sociedad. Si usted hubiera formado parte del equipo económico que elaboró esta propuesta, ¿qué elementos rescataría dentro de lo que ha planteado el gobierno? Independiente si mejorados o no. Pero en primer lugar, creo que la iniciativa y asumiendo las posibilidades políticas de aprobación, el que se aumente el impuesto a las empresas hasta un 20%, al menos como una primera etapa. También hay unas primeras iniciativas con los llamados impuestos verdes, tal vez muy tímidas, muy tibias, pero van en la dirección correcta. Se podría haber hecho mucho más en esa dirección. Pero el resto es un conjunto de rebajas tributarias. Y agregaría también, naturalmente, el impuesto a los alcoholes. Es un impuesto que tiene que ver con un mal, con una externalidad negativa. El que se grave los alcoholes de más de 40 grados también es una iniciativa positiva. Pero el resto de las iniciativas del gobierno son rebajas de impuestos, principalmente. Y eso nos preocupa. El impuesto de timbre y estampilla es una rebaja preocupante. Se ha dicho que beneficia a muchas personas en términos de número de contribuyentes. Se ha dicho poco que quienes más se van a beneficiar de esa rebaja de impuestos son las empresas y son los sectores más ricos del país. A juicio de algunos expertos, hay varios que han mencionado que en esta reforma faltó que se preocupara más de la ciudadanía, de la clase media, que es la que finalmente absorbe gran parte de los gastos por concepto de impuesto. ¿Usted también coincide con esto y cree que se deberían haber tomado otras medidas que la gente las sintiera, que le llegaban más? Porque cuando uno también hace una especie de análisis o una encuesta así genérica, la gente siente que la mayoría de estas medidas no les alcanzan a ellos, sino que apuntan hacia otros sectores. Hay dos maneras de mirar el impacto que puede tener un ajuste, o esperamos, yo creo que la mayoría en Chile, una reforma tributaria. Por un lado, tiene que ver con la rebaja de los impuestos, pero partamos de la base de que más del 82% de los chilenos que trabajan no paga impuestos a sus ingresos, paga impuestos todos los días, por ejemplo, en el caso del consumo, pagamos el impuesto al IVA. Otra manera de verlo es acerca de cuántos bienes públicos recibo a cambio de esa recaudación, que se puede expresar en la calidad de la atención de salud, en la calidad de la educación o el acceso a la educación. Son dos maneras de aproximarse. Lo que ha sido archiestudiado en los últimos años, sobre todo a propósito de los problemas de desigualdad,
es que lo que Chile necesita para dar un salto al desarrollo, justamente para que las personas perciban que son parte de una sociedad, de una comunidad en donde somos solidarios entre nosotros, es un esfuerzo mucho mayor. Y esta iniciativa del gobierno, por desgracia, se queda a medio camino. ¿Nuestra economía acompañaba para hacer ese desafío mayor en esta oportunidad? Nuestra economía acompañaba. Hay estudios internacionales que muestran que, dado el nivel de desarrollo al que hemos alcanzado, y tenemos la aspiración antes de 2020 de llegar a tasas de $20.000 per cápita, debiéramos tener una carga tributaria mayor, y eso en concreto significa más recursos para financiar el gasto público o financiar ciertos bienes. En el caso de la educación, por ejemplo, que el año pasado y este año parece ser que nuevamente van a copar la agenda social, hay estudios de la Universidad de Chile que indican que no menos de 2 puntos del PIB, estamos hablando de más de $4.000 millones al año, debieran ser destinados a distintos niveles de educación para producir un cambio importante y que los sectores más desfavorecidos de la sociedad pudieran acceder a una educación de calidad similar a la que acceden los sectores más pudientes. Enrique, paralelo a este debate sobre la reforma, se ha generado otro que tiene que ver con las aspiraciones de los trabajadores respecto al sueldo mínimo. Se ha solicitado, y lo dijo también el líder de los trabajadores en su actividad del 1 de mayo, que quieren que el sueldo se establezca en 250.000 pesos. No ha habido ninguna conversación formal, pero la ministra de la cartera del Trabajo señaló que esto no era posible porque finalmente podía provocar estragos en la economía. Bajo los conceptos de lo que está hoy nuestra situación económica, ¿cree usted que eso es posible? Yo pienso que el salario mínimo tiene que aumentar. Creo que todas las declaraciones temerarias que hablan de que un aumento en el salario mínimo va a generar mayor desempleo no tienen mucho asidero. Es posible que, o más que posible, es probable que no podamos transitar tan rápidamente hacia un salario de 250.000 pesos por persona. Sin embargo, hay varios elementos que son los que uno debiera mirar a la hora de fijar el salario mínimo o aumentarlo. Por un lado está el empleo, y la ministra está aparentemente muy preocupada por el empleo. Pero si no existiera salario mínimo, tal vez tendríamos muy bajo desempleo, pero con salarios mínimos miserables. Y eso nos pondría frente a otro problema, que es el problema de la desigualdad y los problemas de la pobreza. Sí. Y el presidente de la CUT está haciendo referencia a eso. ¿Qué tan digno, o más bien indigno, es que el salario mínimo sea de 180.000 pesos cuando un grupo familiar de 4 personas, para estar sobre la línea de pobreza, debiera tener una renta mayor a los 250.000 pesos? Hay una visión de demasiado resguardo quizás a la hora de tomar ciertas decisiones en este tipo, porque siempre se está un poco también quizás pensando al alero de la situación externa que puede también incidir en nuestro país, pero también hay otros expertos que dicen que probablemente eso no va a ocurrir porque ya la peor parte ha pasado en cierto grado. Mire, yo pienso que en esto hay que tener una mirada más amplia y definir bien cuáles son todos los objetivos y señalar cuáles son los prioritarios. Hoy día la tasa de desempleo en Chile es bastante baja, por lo tanto creo que podemos avanzar con el salario mínimo por ese lado. En materia de pobreza sabemos que tenemos mucho que hacer, por lo tanto hay otro factor que nos empujaría a aumentar el salario mínimo. Más importante aún, en materia de productividad o los indicadores que se usan para medir la productividad del empleo, en el último año, en los últimos 12 meses, las remuneraciones del resto de la economía han aumentado en aproximadamente un 6,3%. Por lo tanto, creo que perfectamente podríamos estar hablando de un incremento del salario mínimo de 182.000 a 195.000 pesos, sin que eso significara ningún descalabro, y proponernos, por lo tanto, en un horizonte más cercano que lejano, esos 250.000 pesos mensuales. Y además de eso, identificar cuáles son los sectores en donde se concentra ese salario mínimo. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos entre los jóvenes las mayores víctimas del salario mínimo. Bueno, ¿qué podemos hacer con los jóvenes? En el gobierno de la presidenta Bachelet se creó un subsidio al ingreso de los jóvenes que están utilizando, que ha ido aumentando. Podría aumentarse aún más esa cobertura y los ingresos que podrían recibir, y también en las personas de mayor edad que tienen baja calificación. Podrían focalizarse ayudas de tal manera que esas personas en los ingresos familiares pudieran obtener una compensación sobre sus rentas. Por lo tanto, creo que
estas discusiones, que son como los preparativos de las negociaciones, le hacen mal al país que haya mucha descalificación. Lo que necesita el país en esto es más espíritu de diálogo, de entender de que si queremos superar la pobreza, queremos dar más empleo, queremos aumentar la productividad, también en materia de empleo y de salario mínimo, el gobierno está en condiciones de impulsar un aumento sustancial. Elementos que probablemente van a estar en el debate de ambos temas que se van a generar dentro de las próximas semanas. Enrique París, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de CNN Chile.